porque él trabaja en Imserso, en Ceuta, y bueno, es experto en el ámbito jurídico, es coordinador de la unidad de dependencia de Ceuta, Imserso, pero resaltar también que Fernando bueno, tiene un bagaje muy importante, puesto que ha sido director de Imserso durante 18 años, hace bastante ya, y fue director de Trabajo y Asuntos Sociales también. Ahora compagina su trabajo en la unidad de dependencia de coordinación de dependencia en Ceuta con su trabajo en la Universidad de Granada como profesor asociado, y además participa en un grupo de investigación de la universidad en lo que son todos los temas jurídicos. Así que, Fernando, aquí te dejo con este público experto, a ver cómo afrontas este tema. Seguro que muy bien. Buenos días, buenas tardes ya. Perfecto. Buenos días, buenas tardes, sobre todo de Peñaperros para abajo, ya a partir de las 12, buenas tardes. Así que, en primer lugar, agradecer al CREER la invitación, por supuesto a Marta por ser mi anfitriona y la persona con la que he mantenido contacto, y a todos ustedes por estar presentes con ese dinamismo que han demostrado, a la representación de las asociaciones, a los usuarios, a sus familiares. Voy a dar una perspectiva enfocada al derecho de la protección social, que también he visto que les puede interesar. Por ejemplo, a raíz de la última pregunta que han formulado sobre el tema de cómo certificar, hay un instrumento que tiene la ley de dependencia y que cada comunidad autónoma, y en el caso del País Vasco las 3 diputaciones forales lo pueden hacer, es la acreditación en el ámbito de la dependencia. Yo les animo a que lo pidan porque es gratuito, para empezar no se pierde nada. Sí que deben tener los requisitos que marca la normativa, que por lo general son requisitos que están enfocados al ámbito de si tienen plantilla o no, estatutos, fuente de financiación. Hay una serie de requisitos, ¿no? Eso cada comunidad autónoma lo tiene desarrollado, pero creo que es muy interesante porque es gratuito, y les puedo comentar que en mi ámbito territorial, en Ceuta, una asociación el día que recibió era COCENFE Ceuta, una entidad de trascendencia, lo publicó en la prensa local de que había recibido la acreditación. Yo creo que la acreditación es un instrumento gratuito, desconocido, y es el que le va a permitir a las asociaciones, el día que quieran trabajar con las administraciones públicas, con un centro de día, con un centro residencial, no sé, con un centro de promoción de la autonomía, les van a exigir la acreditación. Y yo creo que tener la acreditación es un requisito de calidad que les va a hacer ser más fuerte, ¿vale? Acreditación de la situación de dependencia, eso viene en la propia ley, y luego, si quieres, luego te doy normativa concreta, por lo menos la general, la de cada comunidad autónoma no la puedo facilitar porque claro ya, y en el caso del País Vasco las 3 diputaciones tienen cada una, imagino, sus requisitos propios. Creo que es muy interesante, sobre todo para asociaciones que están un poco más asentadas, es fundamental. Yo quería comenzar hablando que en los últimos años hemos sufrido, quiero decir en sentido positivo, muchos avances en el ámbito del derecho al bienestar. En concreto hay 2 días que son casi coincidentes en el tiempo, el 13 y el 14 de diciembre del 2006, en que tienen acontecimientos relevantes, por lo menos bajo mi prisma, ¿no? El día 13 se aprueba la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad en la ONU, una norma que ha venido a cambiar, yo creo que con mucha intensidad, la protección social a la persona con discapacidad, sobre todo porque se va a desarrollar más la vida independiente, ese es el objetivo. España ha tenido que incluir, lógicamente, como ha ratificado el convenio, en todo su entramado normativo ha incluido estas referencias, un derecho a la vida independiente, como digo, a la participación en la actividad pública. Hemos visto recientemente cómo se ha suprimido el proceso de incapacitación. Eso tiene origen en ese convenio, en esa convención que ha ratificado nuestro país, ¿no? ¿Y eso qué supone? Pues que la persona con discapacidad ya no necesita un tercero, salvo los casos que realmente se determine, y se establecen medidas de apoyo como pueden ser la guarda de hecho o la curatela. Ya la tutela a partir de los 18 años se suprime. Ese puede ser uno de los avances que ha sufrido nuestro país. Por ejemplo, la participación electoral. Antes las personas con incapacitación no podían votar, no podían ejercer el sufragio activo. Parecía como si no se tuvieran en cuenta. Y eso también tiene origen un poco en esta convención. Y el segundo momento es el 14 de diciembre del año 2006, que se aprueba la ley de dependencia. En esa norma, pues, se establece una perspectiva distinta a la que hasta ese momento
se había recogido en nuestra normativa, enfocada siempre a la discapacidad. Como saben, subsisten los dos conceptos, discapacidad y dependencia. Pero dependencia aporta un extra que no creo que tuviese el concepto de discapacidad, y es que tiene en cuenta, o debe tener en cuenta, la posición que ocupa también la persona que cuida. De hecho, en Europa no se habla de dependencia, se habla de cuidados de larga duración. En España se regula como un derecho de ciudadanía, enfocado en el sistema no contributivo, por tanto se paga con impuestos. Reflejar, por ejemplo, que en Alemania los trabajadores cotizan por dependencia y en sus nóminas se les descuentan. Para el día de mañana, cuando surja la eventualidad y tengan derecho a la protección, la exijan en función de su contribución. En España eso no hace falta, ¿por qué? Porque se ha reconocido como derecho de ciudadanía. Otra cosa importante desde el punto de vista de las asociaciones, un poco escuchando lo que esta mañana he podido oír aquí, es que es la primera vez, yo creo que es la primera norma que regula de una manera taxativa y expresa la labor del tercer sector, del sector asociativo. La ley de dependencia quiere reconocer lo que se ha hecho hasta ese momento, hasta el 2006, y quiere incorporar al movimiento asociativo a su instrumento. De hecho, si ustedes se dan cuenta, una buena parte, por ejemplo, hablando de la prestación de servicios a domicilio, de centros de día, residenciales, son centros concertados con esas entidades que están acreditadas y que pertenecen al tercer sector. Es decir, el sector público tiene una participación, pero no es absoluta, es compartida con el sector privado, donde interviene el tercer sector, en este caso el movimiento asociativo. Por tanto, estamos hablando de un cambio. ¿Qué ha sucedido? Ciertamente que es cierto y hay que ser autocrítico, la ley de dependencia se aprueba posiblemente en un momento presupuestario que no era favorable de todo. Tuvimos la crisis del 2008, en el 2012, la crisis me refiero del ladrillo y con lo que eso supuso para los presupuestos públicos. En el 2012 se reducen incluso las intensidades de la ayuda a domicilio. Cuando viene un poco aún a recuperarse de toda la situación, surge lo de la pandemia, que también ha sido una situación tremenda para todo nuestro sistema y nuestro sector público. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, con esta pequeña introducción yo voy a hacer una pequeña exposición de lo que es el baremo de la dependencia, pero de una manera, quiero somera, y luego la segunda parte, que es la que yo quiero reflejar, cómo afecta el baremo o en qué medida puede afectar a las enfermedades raras, ¿vale? Por tanto, voy a hacer una pequeña exposición de qué consiste el baremo para que ustedes lo vayan analizando con un documento relevante. Esto se pasa. Vale. Lo primero que hay que definir qué es dependencia. Podría solaparse el concepto con discapacidad. De hecho, hay estudios y autores y políticos que están pensando, ¿y por qué tenemos? No se podrían utilizar conjuntamente ambos conceptos. Bueno, por ahora no. Saben que ustedes tienen que pedir la discapacidad y la dependencia. Posiblemente en la misma oficina, pero en distintos departamentos. Cada uno tramita con su normativa específica, ¿vale? La dependencia, por lo tanto, hay que definir en primer lugar como una situación, un estado permanente. ¿Qué quiere decir permanente? Que tiene que tener una estabilidad. De hecho, nos encontramos a diario con muchas personas que no tienen un estado permanente. Imaginemos, por ejemplo, una persona que se cae. Una persona mayor que se cae y se rompe la cabeza, tenía problemas, por ejemplo, de otro tipo, pero al caerse, esa persona no se le puede valorar dependencia por esa situación de caída hasta que no pase un determinado tiempo y se convierta, no voy a decir inestable, o se solucione el problema. ¿Por qué? Porque la dependencia es una situación de permanencia. Y una persona que se ha caído puede recuperarse o no puede recuperarse, pero en ese momento no lo sabemos. Sí podría ser valorada por discapacidad, pero no por dependencia hasta que no transcurra ese caso. Por tanto, es un elemento muy importante para definir lo que es dependencia. La dependencia aglutina tres conceptos, por resumirlo de una manera amplia. Tiene que haber un problema de pérdida de autonomía, ahí casi nos asimilamos a la posición de la discapacidad, aunque tiene en cuenta otros factores, como los sociales, por ejemplo, pero es algo peculiar, una pérdida de la autonomía física, intelectual, mental o sensorial, ¿no? Y ese es el primer elemento, compartido posiblemente o compartido de pleno con el concepto de discapacidad. El segundo es que hace falta una tercera persona, con lo cual ya añadimos un nuevo elemento, que realice las actividades básicas de la vida diaria que no puede realizar la persona supuestamente dependiente. Esos son los tres elementos peculiares del concepto de dependencia. ¿Se podía compartir con discapacidad? No es fácil, ha habido estudios diciendo ¿por qué lo que se ha hecho por discapacidad no puede valer para dependencia? Son dos conceptos distintos. Nosotros sí lo utilizamos, es decir, nosotros a la hora de valorar tenemos en cuenta la valoración de discapacidad, porque es un antecedente, una información pública que se dispone y que yo creo que debe ser aprovechable, igual que la que pueda aportar el ciudadano. ¿De acuerdo? Por tanto, tenemos una situación permanente,
que determina una pérdida de autonomía. La norma, la ley distingue que esa pérdida de autonomía normalmente suele tener con motivo de la edad avanzada o de la enfermedad o la discapacidad. Sí que es verdad que el 75% de los casos de personas que están en situación de dependencia son mayores de 65 años. Por tanto, estamos asociando la dependencia a un colectivo amplio, como es el de las personas mayores. Pero el 50% se corresponde con personas que tienen al menos 80 años o más. Es decir, la mitad de los dependientes son superiores a 80 años. Es lo que se denomina comúnmente como el envejecimiento del envejecimiento. Por tanto, las cifras están ahí, hay que tenerlas en cuenta. Sentado en lo que es el concepto, vamos a ver cómo se valora. Es importante reconocer que para nosotros un documento relevante, es básico, es el informe de salud. Esta mañana se ha hablado aquí en reiteradas ocasiones sobre la labor del facultativo, el médico de familia, que es el que dispone la información de esa persona. El informe de salud es un documento básico, esencial. Sin ese documento no se puede iniciar una valoración de dependencia. Y luego hay que analizar el entorno habitual. ¿Qué es el entorno habitual? Donde se desenvuelve esa persona, donde vamos a ver si esa persona las actividades básicas de la vida diaria las puede realizar o no. Ya veremos a continuación cómo hay un baremo con 100 ítems, con 100 puntos máximos, y hay que aplicarlo en el entorno habitual. ¿Cuál sería el entorno habitual? Normalmente es el domicilio donde se encuentra la persona. Hay que tener una visión amplia. Para mí sería un entorno habitual, pues una persona que se encuentra en un centro de atención temprana, lógicamente en un centro de día, en una residencia. De hecho, ha habido supuestos en los cuales eran personas que estaban ingresadas en una unidad crónica ya en una hospitalaria, y ha habido que valorarla allí, porque su paso siguiente ha sido pasar del hospital, que no es un centro social, sino sanitario, a un centro residencial, ¿no? Por tanto, el entorno habitual hay que tomarlo en un sentido, en un concepto amplio. La valoración de dependencia se hace en cuenta teniendo la observación, es decir, la comprobación directa que efectúa el valorador que va al domicilio. Ya entraremos a continuación de cómo se valora en el domicilio. Y también la entrevista. Sí que es recomendable de que cuando se valora la dependencia haya alguien del entorno familiar. En algunos casos es obligatorio, sobre todo cuando la persona tiene deterioro cognitivo o tiene problemas en la comunicación. Pero sí que es importante que alguien del entorno familiar acompañe, si es un caso de un menor, lógicamente tiene que estar los progenitores. Eso nos está originando muchos problemas a diario, porque saben que con el nuevo modelo familiar que tenemos, que se está implantando en las sociedades occidentales, hay muchas incidencias familiares y no siempre hay avenencia entre los progenitores, y sí que eso daría para un curso, una jornada jurídica de quién firma la solicitud, con quién firmo el programa, a quién le corresponde. Bueno, ahí el documento relevante es, en el caso de separaciones o disoluciones matrimoniales, tener en cuenta el convenio regulador que ha suscrito con la sentencia judicial, ¿vale? Por tanto, tiene que haber alguien del entorno normalmente, y algunas veces, como digo, es un requisito obligatorio. Aquí se ha producido, es decir, lo que cuando se valora es una resolución administrativa, así que voy a aprovechar la ocasión para decir, porque yo creo que eso es un avance. Uno de los decretos leyes estos que tuvieron dificultades en diciembre, ¿se acuerdan que hubo 3 decretos leyes? Uno se aprobó y otros 2 no. No, al contrario, se aprobaron 2 y no se aprobó. Uno de los que se aprobó hace que las resoluciones de dependencia de todas las comunidades autónomas ya no, cuando se recurre, no se recurra en vía administrativa y en vía contenciosa administrativa. A partir, que posiblemente, porque la norma también es compleja, a partir del 20 de marzo posiblemente, todo se sustancia ya en la vía social, en la jurisdicción social. ¿Eso es un cambio de calidad? Entendemos que sí, porque el procedimiento contencioso administrativo posiblemente sea mucho más complejo que el social. Ahí queda ese asunto, veremos a ver cómo se pone en marcha, estamos ya trabajando en esas hipótesis, pero todo el que quiera que no tenga una valoración de dependencia o un problema con el recurso que se le asigne. Porque cuando hablamos de dependencia no es valorar la dependencia, es valorar la dependencia más lo que viene después, porque la gente no valora la dependencia sino para tener un recurso, ¿no? Ya analizaremos los recursos, que eso es un problema que lógicamente tienen las administraciones públicas. Ahí ven las puntuaciones, son 3 anexos, Hay un anexo básico, que es para las personas que el baremo de actividades básicas de la vida diaria, desplazarse, si se desplazan o no, si pueden comer o no solos, si se pueden asear, si pueden realizar las tareas domésticas. Hay uno específico para las personas que tienen problemas en la toma de decisión, porque el deterioro cognitivo requiere puntuación específica, y en estos casos el deterioro cognitivo lo que hace, normalmente aquellas personas que tienen deterioro cognitivo, automáticamente, o sea, el porcentaje de puntos
lo que hacen es subir normalmente la puntuación. Una persona con deterioro cognitivo tiene muchas más limitaciones para realizar las actividades básicas de la vida diaria y la puntuación suele ser mucho más elevada que en aquellos casos en los cuales el de la limitación o la pérdida de autonomía es solamente física. Hay una específica para menores de 3 años, no es fácil valorar a un menor, hay que tener en cuenta que la valoración de un menor se hace en función de la que tendría otro menor de su misma, con su misma capacidad de maduración. Por tanto, no es fácil valorar la posición de un menor. He visto que, por ejemplo, algunos casos de enfermedades raras afectan a menores y hay que afrontarlo como un tema con prontitud, por un diagnóstico precoz, porque es importante tener en cuenta esa valoración que es específica. ¿De acuerdo? Ahí ven los puntos, menos de 25 puntos no es dependiente y hay una dependencia moderada de 25 a 49, de 50 a 74 severa y adelante ya el gran dependiente. Yo me acuerdo cuando empezó el sistema de dependencia, que fue con la aprobación del baremo en abril del 2007, yo iba entonces con mayor frecuencia que ahora al peluquero, por razones obvias, y recuerdo que el peluquero, que es un tío muy espabilado, yo le decía, no, es que la dependencia la hacen unos profesionales, es un proceso complejo, arduo, no es tan sencillo valorar la dependencia. Él se lo decía porque él tiene un hermano que era posiblemente dependiente y me responde, a todo esto cortándome el pelo, dice, mi hermano es mirar la normativa del baremo son 100 páginas, además del boletín. Mi hermano es grado 2, nivel 2. Yo me quedé sorprendente. En aquella época, sorpresivo, porque en aquella época había grado de nivel, eso a partir del 2012 se quitó. Pues efectivamente salió un grado 2, nivel 2. A mí el peluquero me dejó, le comenté, digo, mira, cuando busquemos algún interino o algo, vamos a contar contigo porque ya hemos visto que tú aciertos plenos. Pero bueno, salvo ese caso y esa anécdota, tengo que decir que la valoración de la dependencia no es sencilla y que da lugar a conflicto, igual que la de discapacidad, ¿no? Eso, yo creo que muchas veces los ciudadanos recurren no tanto por la puntuación, sino por el recurso que se le asigna, porque lógicamente en función del tipo de dependencia va a tener una mayor o menor prestación económica o horas de ayuda a domicilio, Entonces en función de eso recurren realmente por el programa que se le asigna y por la intensidad que se le ha reconocido, no tanto por el grado, ¿no? Que es lo en función de la valoración que se aplican una serie de pesos, bueno, tampoco voy a entrar mucho en este tema, eso ya son datos concretos, ¿no? Y en cuanto a cómo influye la valoración de dependencia, yo sí quiero hacer una serie de reflexiones sobre cómo afecta al ámbito de las enfermedades raras, que es el que nos asiste aquí hoy en el día de hoy, ¿no? He sacado 6 o 7 aspectos que yo creo que son relevantes de cómo influye, desde si la normativa recoge el colectivo de enfermedades raras, el perfil del valorador, el plazo de valoración, para mí es trascendental, el informe de salud y las revisiones, así como el programa que se le asigna. Voy a comenzar por el primero, que hace referencia a si el decreto o el baremo de dependencia establece alguna referencia al concepto de enfermedades raras. Lógicamente ninguna, no aparece ese concepto. No creo que sea excesivamente problemático desde el punto de vista de valoración el que no lo recoja, por lo que yo ahora voy a comentar. Sí que sería conveniente por el tema de la visibilización del colectivo. Esta mañana se ha hablado aquí de la visibilización, ¿no? Y yo creo que el baremo recoja algún apartado haciendo referencia a nuestro colectivo, pues yo creo que es interesante, No afecta a la valoración, por lo que voy a comentar a continuación, pero sí que sería importante que se visibilizara un colectivo tan importante como el que nos afecta. Sí que ha habido ya algunos compromisos, ya saben que los compromisos hasta que no se apruebe la norma, ahí se quedan, ¿no? La FEDER, a la que se ha hecho alusión esta mañana aquí, pues ya tiene algún compromiso con las comunidades y con el INSERSO, que a fin de cuentas, cuando hablo de INSERSO hablo del Ministerio, porque es el que realmente tiene la capacidad legislativa, o la propuesta legislativa para aprobar las normas, ¿no? Entonces parece ser que sí que hay alguna referencia a que se incluya en el futuro algún aspecto de enfermedades raras, Entonces yo creo que eso es relevante. Te voy a comentar que ahí refleja algunos supuestos de enfermedades raras que he tenido conocimiento en mi ámbito de actuación, en el caso de Ceuta, ¿no? Y hay de todo, hay enfermedades raras que tienen dependencia severa o gran dependencia, ¿no? Se ponen algunas de ellas, distrofia muscular de cintura, el síndrome de Prader-Willi, ataxia de Friedrich, síndrome de Lower, Niemann-Pick o corea de Huntington. Son casos de enfermedades raras que suelen dar lugar, habrá que analizar cada caso concreto, a personas con dependencia grave, es decir, severa o gran dependencia.
Luego hay otro tipo de enfermedades raras que no llegan a ese límite, que dan lugar a casos de dependencia moderada, ¿no? Como esos que vienen ahí, el Ehlers-Danlos o la atrofia espinal, ¿no? Por tanto, tenemos que quedarnos con la idea de que no se refleja en absoluto el concepto de enfermedades raras en el baremo de la dependencia. Tampoco creo yo que en el de discapacidad se haga mucha... Vamos, yo creo que no se hace referencia tampoco, no lo sé. ¿Por qué yo decía que no era tan importante de cara a la valoración? Sí a la visibilidad. Porque muchas veces estamos valorando a personas que ni siquiera, se ha dicho aquí antes, tienen diagnóstico. Si no tienen diagnóstico, nosotros lo que valoramos son las pautas o las actividades o las tareas que puede hacer o no hacer, prescindiendo del apellido que se le quiera poner a la patología o a la enfermedad. Por tanto, no influye tanto en la valoración, pero sí creo que sería conveniente por la visibilización del colectivo tan numeroso que yo me he quedado sorprendido. Yo no sabía que como decía esta mañana, creo que lo dijo Monteliu, ¿no? Sí, que el 6% de cada 15 personas una, ¿no? Es una cifra muy elevada, ¿vale? Entonces, más por la visibilización que por la valoración. A la valoración de la dependencia no interviene, no empeora, sino simplemente se valora por lo que puede hacer o lo que no puede hacer. Puede vestirse, puede comer, puede desplazarse solo, puede hacer las tareas del hogar, tiene capacidad volitiva para tomar decisiones. Eso es lo que valoramos nosotros, con independencia, porque he visto que hay diagnósticos que te pueden tardar 10 años en emitirse, ¿no? Entonces, pues, creo que la visibilización sería el componente positivo de esa reflexión, ¿no? Para mí la valoración, el perfil del valorador sí que es importante. Es decir, tenemos que trabajar con profesionales universitarios que valoren y que tengan en cuenta de una manera multidisciplinar, eso es fundamental, qué pérdida de autonomía tiene esa persona. ¿Por qué? Porque yo he visto algún debate en los orígenes, en los albores de la norma, de la ley de dependencia, en los cuales decían que el baremo lo podía pasar cualquiera, ¿no? Ya cuenta la anécdota del peluquero, pero no es así. Para mí valorar es algo más que dar una puntuación. Para mí valorar es asesorar, aconsejar, sanitaria, socialmente. Nuestros valoradores cuando van a los domicilios y atienden, están valorando, están aconsejando en paralelo. Póngase en contacto con la asociación, en este caso la que corresponda. Póngase en contacto, le ofrecemos un sistema de subvenciones, de ayuda, de cuándo se dan las convocatorias, le remitimos un servicio de información. Es decir, el valorador asume una posición mucho más trascendente que la de la mera valoración, porque la valoración no la hace el valorador que va al domicilio, la valoración la hace un equipo multiprofesional, que como digo ahí, está formado por especialistas del área sociosanitaria. Yo puedo contar el caso nuestro de mi unidad en Ceuta. Hay un médico, una psicóloga, tenemos 3 valoradoras y 2 trabajadores sociales. Y luego el apoyo administrativo, claro, el equipo lo presido yo porque a mí me corresponde un secretario. En concreto el perfil del valorador, el que va al domicilio, tenemos una triple dimensión, es decir, cuando se hace, saben que esto va en las plantillas de las administraciones públicas va en función de la relación de puestos de trabajo. Entonces, en el caso nuestro puede ser o un enfermero, enfermera, una terapeuta o un fisioterapeuta, el que corresponda según la selección, pero cualquiera de estos 3 profesionales puede actuar de valorador. Son personas que conocen perfectamente el ámbito sanitario. Sí que es verdad que realmente ustedes piensan en una vivienda normalizada. Cuando un valorador va a la vivienda se puede encontrar un mundo de posibilidades. Por ejemplo, en la época de la pandemia, ustedes conocen la serie El Príncipe, ¿no? La han visto en televisión, es un barrio de Ceuta, donde en una casa pueden vivir 15, 20 personas, una casa de 50 metros. No sé si duermen por turno, no sé cómo lo hacen. Imagínense un valorador en plena pandemia, con la desconfianza también del ciudadano que se va a valorar porque viene un externo de la calle, pero esta persona también se encuentra. Es decir, valorar no es sencillo, y la realidad es muy superior a la que nos podamos imaginar, porque siempre pensamos en situaciones normalizadas, no en supuestos extraños o raros, ¿vale? Esa es otra reflexión que también quería dejar. Y sí que quería decir yo aquí que ha habido veces que el propio valorador ha sido el que ha detectado pues, problemas de maltrato, problemas de abandono, problemas de pérdida de líquido. Es decir, por eso digo que el valorador tiene que ser una persona formada, y en el caso de las enfermedades raras, pues sí cabe aún más, porque se está encontrando ante supuestos que no son los habituales, ¿vale? Sí que se ha visto ya algunos avances. Vuelvo nuevamente a comentar que aquí en Castilla y León sí que hay un cierto movimiento interesante con las enfermedades raras, ¿no? Hay
están utilizando los equipos de atención temprana para los menores. Y luego he visto que, por ejemplo, me parece que Montilú estaba en Carlos III, ¿verdad? Han llegado a acuerdos formativos con la propia Comunidad de Madrid. Por tanto, se están produciendo avances. Para mí esto es una de las cosas más terribles que desde la implantación de nuestro sistema de dependencia, porque es fundamental tener una valoración lo más rápido posible, sobre todo en el caso de la atención temprana o del diagnóstico precoz, ¿no? Es fundamental. Ahí ven las valoraciones, ven que en España la media es casi un año entre valorar y asignar un programa, me parece una barbaridad, un año. Las personas no pueden estar esperando tanto tiempo porque necesitan recursos sociales y sobre todo sanitarios, pero también sociales, ¿no? Yo creo que son plazos, por ejemplo, como el de Castilla y León. Ustedes tienen suerte, los que viven aquí, resuelven bien en 128 días. He puesto lógicamente la mía, solo tardamos 64 días en valorar y en asignar programas, es la más rápida de España. Yo pienso, siendo autocrítico, que incluso se puede mejorar nuestros plazos, porque es verdad, yo analizo el procedimiento y veo que podemos mejorar en algunas facetas, y con lo cual, si yo puedo mejorar, yo creo que el resto también. Por tanto, una persona que solicita una valoración tiene que pedir, o tiene que exigir, o puede exigir que sea rápida, para tener cuanto antes una puntuación, una resolución y una posibilidad de acceder a recursos públicos. El informe de salud, como digo, también es un documento de reflexión. Debe venir lo más completo posible. Todos sabemos la saturación de los centros de salud, de primera atención sanitaria, y a veces ahí sí que hay problemas con la emisión de los certificados del informe de salud, donde se define de manera específica los padecimientos, las limitaciones que tiene la autonomía de esa persona. ¿De acuerdo? Otro aspecto importante de revisión otro aspecto importante en el ámbito que afecta también a las personas con enfermedades raras es la revisión. Es decir, hay supuestos en los cuales una persona puede mejorar, pero normalmente es que empeore. La revisión está prevista para que la propia administración de oficio lo haga cuando hay posibilidad de que mejore. Es decir, la revisión en caso de empeoramiento es a instancia de parte. Cada uno tiene que acudir allí con su representación y solicitarlo. Salvo determinados casos, el caso de los menores de 18 años, que hay unas pautas. ¿Pero por qué es importante la revisión? Porque permite estar en contacto con el ciudadano, tener una interacción, una empatía, conocer cómo ha ido sus recursos y ofrecerle nuevas posibilidades, porque a lo mejor al valorarlo nuevamente han surgido nuevas pautas, nuevas técnicas, como digo ahí, ayudas técnicas, que pueden hacer que esa persona pues pueda mejorar sus condiciones de vida, ¿vale? Por tanto, la revisión y el seguimiento, el gestor de casos, ocupan una labor fundamental. El gestor de casos para mí es la persona que tiene contacto, es un buen invento, y yo creo que puede producir efectos positivos. El programa individual de atención quizás es la consecuencia derivada de la valoración trascendente, sobre todo para las familias, porque aquí es donde la familia aparece. Hay una serie de programas que van desde los recursos económicos hasta los servicios asistenciales, ayuda a domicilio, residencia, centro de día, programas de promoción de la autonomía. Todos sabemos que es la parte más crítica de nuestro modelo. ¿Por qué? Porque nació en una época, como he dicho anteriormente, que tenía dificultades económicas y no se expandió lo que tenía que ser. Imaginen, por ejemplo, que el fútbol mueve en España, sin contar el femenino, porque hasta ahora no se contaba, un 1,44 del Producto Interior Bruto. El sistema de dependencia público no llega al 1%, por tanto mueve más dinero el sistema de la liga profesional, la liga, no sé cómo se llama, la liga Hypermotion o algo así, mueve más dinero la liga de fútbol que el sistema de dependencia. Creo que era la mitad justo, no llegó al 0,7-0,8%. Y el mundo de los cuidados, ya por fuera del sistema, las personas que se dedican a cuidar a mayores o menores, en el ámbito de los cuidados familiares, mueve entre un 2,4% y un 4% del Producto Interior Bruto. Por tanto, estamos hablando de un mundo en el cual hay actividad y que los cuidados familiares están ahí. Para eso se pretendía implantar el sistema de dependencia, para mejorar las condiciones de vida, no solo de beneficiarios, sino también de la familia. ¿Qué sucede? Pues que el logro no siempre ha sido posible. Yo creo que hay un sistema de incompatibilidades que habría que modificar, que revisar. El sistema de incompatibilidades, por ejemplo, una persona que tenga la prestación económica no puede acceder a un servicio de domicilio. Yo soy partidario personalmente del paquete de servicios, a semejanza de lo que han hecho los países que van por delante nuestra, como por ejemplo los países nórdicos. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues, por ejemplo, en Dinamarca, en Noruega, pues existen prestaciones públicas económicas
hay subvenciones para ayudas técnicas, participa activamente el tercer sector, el movimiento asociativo, y pues esto puede ser perfectamente compatible. Es decir, hay que utilizar, lógicamente los recursos públicos son limitados y las necesidades son ilimitadas, pero hay que utilizar de una manera racional los recursos. Soy partidario del paquete de servicios por ese motivo, ¿no? Porque hay que dar participación a todos los sectores. Y un tema que sí que he visto entre las personas que pertenecen al colectivo de enfermedades raras, que me parece importante, y es lo último que ya comento, es el tema de los complementos deducibles de análoga naturaleza y finalidad. Eso en definitiva es el complemento de tercera persona que se paga, y es un tema muy criticado por el movimiento asociativo, porque saben ustedes que aquellas personas que tengan más de 18 años, tengan una prestación familiar por hijo a cargo o una pensión no contributiva con tercera persona, eso se quita, se suprime, se deduce. Eso sienta fatal. Se ha paliado en parte, porque recientemente, en agosto, se ha aprobado unos mínimos en la prestación económica que hacen que no quede vacía de contenido. Hay personas, hemos llegado a pagar a personas con 12 céntimos. ¿Eso cómo puede ser? Eso es vergüenza administrativa, entre comillas. Es decir, reconocerle una prestación a una persona económica de cuidados familiares con 1 euro, 2 euros, pues a mí me causaba pudor. Se ha paliado en parte porque se ha establecido un mínimo 100, 150 y 200 euros. Yo creo que eso es un avance y en definitiva en eso contribuye mucho lógicamente la sociedad civil a través de las asociaciones, porque han estado presionando para que eso el legislador pueda cambiar el rumbo. Así que eso es todo y quedo pendiente de las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Fernando. No sé si alguien del público quiere preguntar o plantear algo. 2, 3. Yo quería preguntarte que teniendo la ayuda a domicilio, ¿se puede pedir la dependencia? No. Claro, vamos a ver, si tú tienes la ayuda a domicilio posiblemente la tendrás por el ayuntamiento. Sí. Claro. Sí. Entonces, normalmente la ayuda a domicilio, primero te valoras en función de la puntuación que saques, se te asignarán unos recursos, que puede ser la ayuda a domicilio. Normalmente es incompatible, porque te dan la comunidad autónoma aquí en Castilla y León te va a asignar una serie de horas que posiblemente sean incompatibles. Sí que es verdad que los ayuntamientos tienen una opción que es opcional y es mejorar lo que da la comunidad. Con lo cual no entraríamos en un error considerar que las horas que tenga de ayuda a domicilio por la comunidad en el ámbito de la dependencia se pudieran complementar con un sistema de mejora del ayuntamiento. Eso es legal. O sea, yo podría ir a la dependencia. Pero tienes siempre que decirlo, para evitar luego problemas de complementación. Exactamente, para que no se solapen. Y si te complementan las horas del uno o el otro, pues han mejorado. Pero siempre decirlo, nunca hay que... O sea, yo luego podría elegir si me quedo con el ayuntamiento o me quedo con... Esa es la primera opción que tienes que hacer. Y si son eso suponiendo que sean incompatibles, si son compatibles con todo. Pero en principio tienes que elegir la opción. Normalmente las horas de ayuda a domicilio del sistema de dependencia suelen ser más elevadas. Ahora se ha subido nuevamente la intensidad, en función del grado es que en un momento se bajaron los ratios también. Se bajaron en el 2012 con la crisis que hemos comentado que hubo, y ahí se perdieron horas de intensidad. Pero yo lo haría y siempre diciendo lo que estás perdiendo en la actualidad. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más un poco rápida para que todo el mundo pueda participar? ¿Vale? Hola, me presento otra vez de nuevo, soy Aurelia Jerez, soy presidenta de la Coordinadora Estatal de Plataformas de Dependencia. Yo lo que quería comentar es que desde que se hizo el decreto de julio de 2012, se eliminaron los niveles de los distintos grados, se hizo un recorte de un 15% en las prestaciones económicas y luego la media entre los distintos niveles y se establecieron las incompatibilidades entre servicios. Esas incompatibilidades, hay algunas comunidades autónomas donde se han eliminado, por lo menos parte de ellas, y se hace compatible la prestación de cuidados en el entorno familiar como con la ayuda a domicilio, la prestación vinculada al servicio o el centro de día. Eso sí, la suma de los dos servicios no puede superar la de mayor cuantía. Es el caso de Castilla-La Mancha. Cuando has comentado anteriormente el caso de Castilla y León como uno de los... está valorado según la valoración que se hace de dependencia todos los años como uno de los mejores casos de España. Desde la coordinadora pensamos que no es así porque se utiliza en exceso
la prestación vinculada al servicio en lugar de ofrecer servicios públicos. Por ejemplo, en la atención residencial, yo me acuerdo el consejero de Bienestar Social de Castilla y León se jactaba de en 11 años no haber creado una sola plaza de residencia pública. Y bueno, y en la prestación de cuidados en entorno familiar tenemos casos de un grado 3 de cobrar 30 euros. Claro, así lógicamente se eliminan las listas de espera. Lo que a una comunidad le cuesta 442 euros en estos momentos, a otros les cuesta 30. Por el mismo precio atienden a 11 dependientes en lugar de a uno. La lista de espera se elimina rápidamente. Y bueno, otra cosa que quería decir es que cuando surgió la ley de dependencia en el año 2006, la cara que se le ponía era la de un anciano. Efectivamente, todos sabemos, lo has comentado perfectamente, que el 80% son mayores de 65 años y de ellos el 50% mayores de 80. Por lo tanto, la cartera de servicios se estableció sobre todo pensando en esas personas mayores, porque en esos momentos no había estadísticas establecidas del número real que iban a ser afectados, y en la cartera de servicios de los niños se quedó como único recurso los cuidados en el entorno familiar. No había hasta esos momentos ninguna prestación que se acomodara a ellos, y encima la prestación de cuidados en el entorno familiar se estableció como una prestación extraordinaria, donde solo se concedería en los casos donde no hubiera un servicio profesional adecuado a sus necesidades. Los años han ido pasando, hay comunidades autónomas donde ya se empiezan a establecer otra serie de servicios. En Valencia, por ejemplo, está reconocido el asistente personal para los menores, pueden incluso acompañarlos al colegio y estar con ellos. Está reconocido también la prestación vinculada al servicio para terapias, es en el caso de Castilla-La Mancha, pero otras comunidades siguen con todas las incompatibilidades establecidas. También es muy distinto a la hora de valorar las distintas comunidades autónomas. Hay en unas, como puede ser el País Vasco, donde cuando van a valorar al dependiente ya se salen con el pie hecho. Se supone que es una fase posterior. Adelanta muchísimo. Claro. Y hay otras donde el proceso es farragoso. Hablabas de que se tardaba desde un año, desde que se valoraba, desde que se iniciaba el expediente hasta que se concedía la prestación. Así es. Pero una cosa es cuando se concede la prestación, otra cuando se hace efectiva también. Claro, no tiene eficacia retroactiva, normalmente. No, y además es que no hay atraso, no es retroactiva, y hay muchísimos casos donde el propio dependiente llega a fallecer antes de haber hecho efectiva su prestación. Eso es lo que... Tenemos un limbo de la dependencia, que es así como lo llamamos, que es larguísimo. José Manuel Ramírez se lo conoce de maravilla, me imagino que lo conoces. Y bueno, yo no sé de los que estamos aquí, yo recuerdo que también lo que se eliminó en el 2012 fue la cotización de los cuidadores en el entorno familiar. Pero eso se ha retomado nuevamente en el 2019. Sí, en abril del 2018. Sí, con cargo al inserso en este caso. Sí que es verdad que el sistema de incompatibilidades lo marca cada comunidad autónoma con su ámbito de financiación. Entonces habrá comunidades con un sistema de incompatibilidades diferente del que se fija a nivel estatal como ordinario. Una cosa que ha comentado ha sido que 30 euros, el caso de los 30 euros, ya con la reforma que se ha hecho en julio de este año ya cobra 200. Entonces, bueno, eso es una mejora. Es un mínimo lógico, y porque si no quedaría, creo que toda la ciudadanía queda mal, y el Estado en particular, o las comunidades con una asignación de una cantidad tan pobre. Más preguntas, dos preguntas más, porque tenemos algunos papás que tienen a los niños y los monitores dejarán de estar a las 2. Buenas otra vez, soy Eva Maura, presidenta de la Asociación No Soy de Piedra y mamá de un niño con 2 enfermedades ultra-raras. Yo lo voy a llevar un poquito al terreno que yo conozco, claro, que son los niños, ¿vale? Ya sé que casi todo está encarado a los niños, ¿no? Me he apuntado con tu permiso porque había varias cosas. Por un lado, el tema de que se hacen revisiones a los niños de 0 a 3 años, se les hacen cada 6 meses, que son coñazo, porque ya estamos de hospitales, de papeles, de no sé qué, de no sé cuántos, y solo nos falta, nosotros lo tenemos a 80 kilómetros, y nosotros nos tenemos que desplazar, en caso de menores nos tenemos que desplazar para arriba y para abajo. Entonces es
un coñazo, con perdón de la palabra, pero es un tostón. Eso por un lado. Luego, has comentado que según las enfermedades se da un tipo de dependencia o de otro. Es decir, le dan los, pues era un grado 1, ataxia de Friedrich era un grado 2. Sí, bueno, eso como casos que hemos tenido ahí en mi ámbito. Correcto. Como experiencia yo local. quería comentarte, porque yo no sé qué fichas tú puedes mover más para arriba, pero seguro que más que yo, segurísimo, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, nuestra enfermedad es una enfermedad progresiva, como muchas de las enfermedades raras, ¿no? Que empiezan poco a poco. Claro, si valoras lo que tienes ahora, ¿vale? Me vas a dar miseria y compañía. Pero si no me das lo que me tienes que dar, yo no puedo llevar a mi hijo a fisioterapia y a terapias preventivas para que el día de mañana sea menos dependiente y dependa menos de vosotros. Y dependa menos de los recursos gubernamentales, porque si mi hijo lo que conseguimos hacer es que sea más independiente y no necesite una tercera persona, eso va a ahorrar dinero. Es decir, a lo mejor necesitamos durante 6 años darle una ayuda complementaria porque luego otra cosa, el tema de atención temprana, que esto, si tienes la suerte de vivir aquí o vivir allí, te toca 3 años o te toca 6. Y además, aunque sean 6, el día que cumple los 6 años el niño ya no se cura. Que parece que haya magia potagia y de golpe y porrazo viene una varita mágica y los niños ya no tienen nada. Y los niños siguen teniendo. Y los niños siguen siendo niños, ¿no? Luego, muy rapidito. Bueno, yo he tenido tengo buena experiencia con el director del centro base, pero he tenido una mala experiencia con mi centro base. Yo he tenido que acabar denunciando, ¿vale? Porque la última revisión de un niño de casi 3 años, voy con una tablet con pictogramas porque mi hijo es sordomudo, no es capaz de comunicarse y ahora lleva audífonos, voy con una tablet de pictogramas y con un informe de sordera y me dicen que un niño sordomudo no se valora en el baremo. Chico, pues si me estás diciendo que un niño sordomudo, que no es capaz de comunicarse con el mundo exterior, que no puede pedir agua ni pedir pipí, tiene la misma independencia o la misma dependencia que otro, a mí que baje Dios y me lo explique porque yo no lo entiendo. Y ya está. Sigue una casuística. Sí que es verdad que la valoración se hace con la situación actual de cada persona, es decir, no la hipotética futura, eso viene en la normativa. De hecho, hay casos dramáticos, como por ejemplo en personas con enfermedades cancerígenas, que en ese primer instante pueden realizar todas las actividades y resulta que pueden ser no dependientes, son autónomas. ¿Qué pasa? Que en cuanto trasciende la enfermedad, se desarrolla, lógicamente aparecen ya las limitaciones. Solamente se valora la situación de permanencia en ese momento, no la hipotética futura. Y luego, con el tema de la valoración, cada caso es distinto. Me refiero, el baremo es el mismo, es la misma vara de medir para todo el país, con lo cual está ahí y tienen que aplicarla. La vara de medir para algunas cosas sí, para otras. Ya, pero la vara de medir es de 1 metro, es decir, tiene 1 metro, estemos en Ceuta o estemos en León. Ya, porque es... Las ayudas a desplazamientos hospitalarios a mí me dan 0,06 por kilómetro. Por kilómetro, que esto lo pagaban en 1990. Y por pernoctar fuera me dan 12 euros, que para ir a un camping tengo que poner de mi bolsillo. Para ir a un hospital estamos hablando, O sea, que es vergonzoso. Entre todos somos iguales ante la ley y no somos todos iguales cuando estamos enfermos. Pero ahí cada comunidad tiene sus normas y poco puedo decir yo. Pero es vergonzoso, claro. Me parece que... Sí, que pueda haber situaciones diferenciadas, seguro, estoy convencido. Bueno, damos paso a la última pregunta si es rápida, si no, no. Pero última de verdad, que no salgan espontáneos. Es un poco una aportación. Yo soy trabajadora social, estoy colegiada y desde el Consejo General lo que sí que se está luchando para que no haya esas diferencias de unas comunidades a otras es por una ley estatal de servicios sociales que establezca unos mínimos que haya que cumplir por parte de todas las comunidades autónomas. Porque claro, es que hay una gran diferencia en las comunidades autónomas. Y eso, cuando estás jugando con las vidas de las personas, pues es duro. Te llegan casos así y pues dices... ¿Por qué no he nacido en País Vasco, por ejemplo? Yo tengo que pedir dinero al pueblo para poder ir al hospital, porque a mí no me estaban dando las soluciones que yo tenía que tener.
al cura del pueblo. De todos modos, es cierto que la baremación es igual en toda España, porque no puede ser de otra forma. La vara de medir es de 1 metro. El problema es que los servicios y recursos pues son distintos en cada comunidad. A mí me gustaría, lógicamente, como bien has dicho, estar en Navarra o en el País Vasco, ¿no? Lógicamente, porque tienen un sistema de protección bastante... Por eso, en la exigencia de una ley estatal de servicios sociales. La barra de medir es de 1 metro, en algún sitio 1,5 metros y en otros de medio metro. Depende de la comunidad. Eso es. ¿Tiene que ser de 1 metro? No. Debería ser de 1 metro. 1,5 o medio metro. Ya. Oye, Fernando, que nos vamos a ir a Ceuta porque es donde menos el tiempo de espera hay, o sea que todos a Ceuta ahora, a poblar Ceuta. Bueno, pues muchísimas gracias por tu participación, Fernando, y por exponerte a este público experto que ya te lo dije, ya te lo advertí. Ahora sí ha querido venir desde Ceuta. Encantado de estar aquí. Muchas gracias. Agradeceros a todos el que hayáis estado aquí, espero que haya sido de vuestro interés. Yo creo que ha estado muy bien, que hemos tocado muchos palos que en líneas generales nos afectan a todos.